Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a la mesa denominada Territorios y Memorias, la vinculación por la comunidad, la que busca reflexionar y compartir experiencias e iniciativas creativas e innovadoras en museos u otros espacios patrimoniales que apuntarían a mejorar las prácticas educativas y la relación con las comunidades, los territorios y sus memorias. En esta mesa van a exponer tres expositores: Claudia Vergara, Lucía Nigro y Rafael Chavarría. La primera exposición estará a cargo de Claudia Vergara. Ella va a exponer la ponencia Tememos, Memorial Efímero 3F. Y bueno, el desarrollo de Claudia Vergara, un poco para conocer cuál ha sido su desarrollo profesional. Ella es titulada con excelencia académica de la carrera de Arquitectura de la Universidad Santa María de Valparaíso, representante de la Escuela de Arquitectura para el Montaje Universitario en la 16ª Bienal de Arquitectura, denominada Hacia una arquitectura que cuide nuestra tierra, con el proyecto Hotel Dique en la isla de Chiloé, participante de la exposición organizada por Rodrigo Tisi con el proyecto Clúster Barrial para los ascensores de Valparaíso en el año 2010, certificada en diseño en permacultura por el CIDEP en la ciudad de Bolson, en Argentina, el año 2011, y trabaja como hito en Carabineros de Chile. Así que saludamos a Claudia para que comience su ponencia. Son 20 minutos y luego de las ponencias va a haber una ronda de preguntas. Bueno, buenos días. Yo les voy a presentar el proyecto experimental que realicé en el marco de mi titulación para obtener el grado de arquitecto en la Universidad Santa María. El proyecto se llama Témenos, un memorial efímero, que es del 3 de febrero. Bueno, este proyecto propone generar un quiebre en la experiencia cotidiana del espacio público por medio de una instalación urbana. Dicha instalación propone la construcción de un espacio museográfico dentro de un territorio patrimonial para explorar así nuevos escenarios de inclusión social en los que pueda crearse una pedagogía de la memoria. Este proyecto nace desde la motivación personal de observar que hoy en día se presenta una acelerada dinámica de la sociedad contemporánea que se manifiesta en los fenómenos urbanos, dando lugar a una vida saturada de estímulos, la cual enfoca su mirada al tiempo futuro por sobre el presente. Consecuentemente, al ciudadano le es fácil sumergirse en un olvido. Se trata de un olvido que pone en peligro la identidad tanto de la ciudad como de sus habitantes. Entonces, el presente trabajo propone, por lo tanto, observar el espacio público por el que transita cotidianamente dicho individuo, desde el potencial pedagógico que alberga la experiencia inmediata de la ciudad. Bueno, el témenos es una palabra que deriva del verbo griego tepno, que significa cortar. El término en plural fue explicado por las culturas clásicas mediterráneas para nombrar el espacio sagrado, separándolo del cotidiano. El propósito de construcción de dicho espacio es el de generar en el individuo que lo presencia un momento de introspección, retrospección y comunión, donde se dé así la posibilidad de una experiencia de una divinidad intangible. Bueno, imitando el concepto del espacio sagrado de los griegos, el proyecto propone la construcción de un espacio que se pueda considerar como sagrado dentro del espacio cotidiano de la ciudad, generando un quiebre en el ritmo acelerado para generar un espacio para la reflexión. Esta reflexión pretende ser en torno a la memoria de la ciudad. Esto quiere decir en un espacio en el que el habitante pueda detenerse un momento para contemplar su misma ciudad con otra mirada, una que rescate el pasado cercano de esta, el cual ha ido quedando de lado y del cual el ciudadano se ha ido olvidando rápidamente. Para hablar un poco de ciudad y pedagogía de la memoria, cito a un arquitecto argentino que habla que la ciudad está hecha de espacio y tiempo, es decir, de memoria, material e inmaterial, visible y latente. La ciudad está hecha de lugares y el lugar es el sitio donde algo tiene lugar, el sitio donde el acontecimiento adviene y el lugar es posible. Y la memoria es justamente eso, un encuentro indeterminado y complejo entre espacio y tiempo. De este modo, entender la ciudad tal como un ser vivo, uno entiende que se encuentra en una constante transformación y cambio, poblada con fantasmas de vidas pasadas. Entender que la ciudad también tiene una memoria
la cual emerge al ser recorrida con una visión más contemplativa, diferenciada del acelerado tránsito cotidiano. Aparecen así lugares que hacen entrar a un cuestionamiento, lugares actuales, lugares que fueron antes otros lugares, lugares que han dejado de ser lugares, lugares habitados y deshabitados, lugares compartidos y no compartidos, lugares del goce, del disfrute y lugares del dolor y el sufrimiento. Entonces, abordar la memoria del lugar implica referirse a recuerdos y olvidos, en los que entran en juego las emociones, pues se trata de la vida latente, en silencio, pero por cada uno de los rincones de la ciudad. Esta imagen es la imagen de la calle Serrano, como ha ido cambiando desde el tiempo. Dentro del territorio de la ciudad existen muchos espacios donde han ocurrido tragedias, muchas veces cubiertas por el velo del olvido, las cuales han ocasionado severas transformaciones en las dinámicas barriales y de ciudad. Estos espacios poseen un poderoso significado simbólico. Y acá cito a Elizabeth Gelling, historiadora argentina, que afirma que los acontecimientos traumáticos van conllevando grietas en la capacidad narrativa, huecos en la memoria, que son la imposibilidad de dar sentido al acontecimiento pasado, la imposibilidad de incorporarlo narrativamente, coexistiendo con su presencia persistente y su manifestación en síntomas, lo que indica la presencia de lo traumático. En este nivel, el olvido no es ausencia o vacío, es la presencia de esa ausencia, representación de algo que estaba y ya no está. Es importante, por lo tanto, empezar a distinguir la presencia de dichas ausencias en la ciudad para que podamos reconocerlas como un verdadero servido que olvida y recuerda, y para que pueda ella crecer no solo a nivel espacial físico concreto, sino que espacial y emocional. Y bueno, es el Valparaíso que me gustaría hablar del puerto de tragedias e incendios. Bueno, Valparaíso es una ciudad que está marcada por innumerables tragedias que atraviesan su historia, y estas tragedias son percibidas en todos los rincones de la ciudad, en los cuales es posible apreciar los múltiples espacios que denotan la presencia de un pasado ausente, innumerables cementerios, insertos en los corazones de los cerros, una ex-cárcel, incontables sitios eriazos y fachadas sin interior. Valparaíso es una ciudad que está acostumbrada a la tragedia. En el transcurso de su historia ha sufrido los embates de la naturaleza, terremotos, inundaciones y temporales. Pero es el Valparaíso de los incendios el que ha marcado la ciudad con mayor constancia, sufriendo a lo largo de su historia múltiples incendios de distintas magnitudes, marcando así la identidad porteña con un constante palpitar de la catástrofe, del desaparecer y la destrucción. Ya este es el incendio que ocurrió en Rodelillo, teniendo el paisaje con esta mancha de alerta que está ocurriendo. El último más reciente, que fue el de la iglesia de San Francisco en el Cerro Barón. Bueno, estos eventos hacen que la ciudad tenga cualidades indefinibles e innombrables que hacen que en sus luces y sombras sea objeto de una profunda valoración por sus habitantes y despierta una inquietud tanto en chilenos como extranjeros y trasciende también en otras obras artísticas que buscan expresar y evidenciar estos acontecimientos. Quiero citar la obra del poeta Eduardo Correa, porteño, en su libro de Incendios de Valparaíso, el cual afirma querer referirse al Valparaíso que está fregado, el Valparaíso que ves todos los días, que está lleno de hoyos, donde van quemando las casas, y de cada casa o edificio que se quema queda un hoyo, y eso sigue. Ese es el Valparaíso que yo quería mostrar, afirma. Y es el caso de estudio que tomé, fue el incendio de la explosión por una fuga de gas que ocurrió en la calle Serrano, el 3 de febrero, en la madrugada del 3 de febrero del 2007, dejando 5 fallecidos y destruyó 5 inmuebles emblemáticos de la calle. El Palacio Subercasó permanecieron en pie solo los muros perimetrales y las edificaciones ubicadas al frente se fueron incendiadas por completo, entonces tuvieron que ser demolidas, dando lugar a un terreno baldío que se mantiene hasta el día de hoy. La catástrofe que ocasionó innumerables pérdidas en todos los niveles para los habitantes y trabajadores del sector, como para la ciudad de Valparaíso en general, provocó una transformación barrial muy fuerte,
donde la fuerte activación comercial del sector murió, dando lugar a un territorio del deterioro y la ausencia. El vacío del sitio de Riazo y las ruinas evidencian violentamente la pérdida de una lugaridad, de un patrimonio tangible e intangible de la calle. Actualmente, los límites del terreno se convirtieron en soporte a la expresión del grafiti urbano, dando cuenta de un usuario que reconoce el lugar del deterioro y su cualidad de espacio residual. Y cabe destacar que la calle Serrano está ubicada en la zona típica de área histórica de Valparaíso y la zona sitio de patrimonio mundial. Y es también el barrio fundacional de Valparaíso, en el cual se manifiesta paradójicamente el deterioro de un escenario que se mantiene a la espera de ser actualizado. Resulta de suma relevancia destacar para el presente proyecto una gran animita que se encuentra a orillas del terreno, la cual resalta por sus velas encendidas permanentemente, dando cuenta de un ciudadano que construye memoria del lugar que habita. La animita denota este espacio sagrado, el témenos, donde el pasante se detiene un momento para dar espacio a la reflexión que antes mencionábamos. Reflexión que se presenta en cada sujeto de un modo muy particular, ya tenga un vínculo emocional con lo acontecido o ya sea un turista completamente ajeno a los sucesos, pero que a través de esta animita también es partícipe de la construcción de memoria de la ciudad que visita. Entonces se presenta el cuestionamiento: ¿qué pasa con este lugar que está a la espera? Entonces el proyecto propone generar una experiencia en esta mencionada zona cero como propuesta para la construcción de una pedagogía de la memoria. Se trata de una instalación urbana que invita al habitante dentro de su cotidianidad a involucrarse en un viaje sensorial a través de momentos de introspección y reflexión acerca de la tragedia. La experiencia tiene como propósito la inclusión de los transeúntes con la historia del espacio público que les pertenece. La instalación contempla mostrar una narración tanto oral como visual, que construya una memoria de ciudad en sus habitantes. El objetivo principal es generar una reflexión colectiva en torno a un acontecimiento particular y sus consecuencias dentro del barrio. Entonces se habla que la instalación urbana como espacio museográfico de presentación ofrece diversas maneras de uso y posibilidades de intervención para el público cotidiano, convirtiéndose en una herramienta pedagógica para impartir conocimiento y conciencia sobre la ciudad que se habita, y a la vez generar reflexión, asimilación y resiliencia sobre los acontecimientos trágicos y dolorosos. La instalación apela, por lo tanto, a la comprensión, la contemplación y la reivindicación de la tragedia. Se piensa la función absolutamente pedagógica que presenta el museo al buscar generar un valor experiencial en sus espectadores. Su foco de interés está volcado principalmente en la inclusión social de aquellos habitantes que permanecen al margen de la vida cultural en la ciudad y que por lo tanto están lejos de la posibilidad de la contemplación estética de sus propios acontecimientos. Entonces, el presente proyecto formula una serie de propuestas espaciales para la construcción de la instalación urbana como un memorial efímero. La primera propuesta que construye la memoria espacial es a través de un trazado que hace reaparecer el lugar a través de un trazado con tiza de la planta de arquitectura que existía de los negocios existentes previamente a la catástrofe, permitiendo al habitante recorrer la organización espacial de lo que fue mediante un recorrido construido por la transparencia. La segunda propuesta es la construcción de una modulación con torres monolíticas. El proyecto plantea el volumen como símbolo, en tanto remite a las prácticas ancestrales de conmemoración, el apilamiento de piedras del lugar y la construcción de hitos como testimonio y registros sobre el territorio y nuestro habitar en él. El lugar conmemorativo propone un quiebre dramático con el plano existente. Se propone un recorrido partiendo desde la animita presente en el lugar y con un camino que se demarca con velas, otorgándole un carácter de ritualidad al evento. Y cada torre son utilizadas para crear los momentos de detención. Son 3 torres monolitos que conmemoran en el presente 3 espacialidades temporales distintas. La primera torre, que es la torre del movimiento, toma el pasado como eco de esplendor de la calle Serrano,
torre la cual desarrolla una apertura hacia el cielo, recordando la relación con lo muerto. En esta torre se toma el trole como elemento simbólico de una época de esplendor del Valparaíso antiguo. Se genera una proyección del video del interior del trole en movimiento recorriendo la ciudad. Esta proyección se genera en la lateralidad de la torre, haciendo sentir al espectador cuando entra que está dentro de un trolebús. Entonces se habla del tiempo, del pasado, del esplendor de la calle Serrano, se construye el espacio del movimiento a través del trole y está dirigido a un habitante que es el romántico, el contemplador. Ahí son unas imágenes de los frames del video que se mostraba. Luego la segunda torre, que es la torre de la información, que entiende el pasado desde el acontecimiento de la tragedia de la explosión, torre la cual se manifiesta como un volumen de quiebre, poseyendo en su interior audios con relatos de las personas afectadas de la calle, las cuales recuerdan el momento del incendio y cuentan el modo en que esto les ha afectado su actividad comercial y habitacional, y cómo luego de esto se ha desvalorizado el barrio, y se complementa con una luz roja que genera la alerta y la ambientación del incendio. Entonces se evoca el tiempo pasado de la explosión, se construye el espacio de la información y el recuerdo, y se dirige a un habitante que está informado o desinformado. Bueno, ahí hay unos extractos de lo que decían Carlos Audio. Diseño técnico que tenía el proyecto y la imagen objetivo. Luego la experiencia se realizó durante 2 días. El primer día fue el montaje, que se realizó con andamios y mallas raster porque era lo más económico que se podía realizar. Y en el primer día sí se veía. Luego en el segundo día se hizo la instalación eléctrica, la integración de los elementos correspondientes a las torres, las pizarras, las velas, y se realizó el trazado. Ya, casi. Ahí está en marcha el proyecto. Los audios también. Y bueno, luego de que se realizó el proyecto, yo quise ver cómo había sido la interacción del habitante con el evento, porque el evento duró 3 horas y durante 1 hora hicimos un conteo para ver cómo el habitante se interactuaba. Y bueno, del 80% pasaron nomás. El otro 11% que se quedó en el borde de la calle observando, y un 18% que entró al proyecto y lo experimentó desde otra forma. Los tipos de usuarios que incursionaron en el proyecto, bueno, la calle Serrano está cerca de la Plaza Chaurren, así que la Plaza Chaurren está llena un poco de borrachos y vagabundos. Entonces, había muchos vagabundos y borrachos que llegaban y hacían especies de show y como que querían interactuar de una forma distinta con el evento, que a diferencia de los jóvenes universitarios, muchos punky y los habitantes del barrio, que eran los comerciales. Luego se generó un espacio del encuentro, porque se activó el borde como un espacio del encuentro con el otro a través del espacio de la palabra y la contemplación del espectáculo. El borde como espacio de sociabilización e interacción con los otros. Las torres actuaron como los elementos de seducción que invitaron al habitante a desviar su recorrido e involucrarse en el evento, y su magnitud y proporción frente al escenario en que se situó logró romper con el límite del vacío, volviéndose permeable e incorporar al ciudadano en una nueva dinámica de vivenciar la lugaridad, interfiriendo así con la inercia del trayecto unidireccional de la calle Serrano. Ahí están unas pocas imágenes de las torres. Esta es la primera torre del movimiento. Fallamos un poco en el registro. Entonces las imágenes no son tan buenas. La información que contenía los audios de la gente y poemas colgando que hablaban de la memoria pasada.
La Torre de los Deseos, que contenía las pizarras que les preguntaba a la gente qué le gustaría que existiera en el lugar. Los resultados de las torres, de los pizarros. Y bueno, de todos los rayados que habían, la idea era que existieran como que la gente se cuestionara acerca de un programa arquitectónico que podría llegar a tener este lugar. Pero existieron muchos, como pasaron distintas personas, había gente que contaban anécdotas o cosas sin sentido, otros que escribían sus ideales, pero todos concordaban en que lo que querían era más arte. Y bueno, ahí hay algunos programas que proponían plazas, museos, teatro, la CUN, un Unimar. Ya. Bueno, como conclusión, Temenos logró su objetivo de generar un quiebre en la cotidianidad del habitante, haciendo reaparecer un espacio de la memoria desde la creación de un espacio museográfico. Temenos generó una ruptura en la unidireccionalidad del desplazamiento del peatón y transformó su recorrido habitual, generando una detención. Apareció el vacío urbano ya no como algo cotidiano, sino como una alerta. El evento fue una luz que lo apunta, que lo denunció. El evento conmemoró un pasado, pero también inauguró un nuevo siglo, un nuevo comienzo, ya que ahora en el Palacio Supercaso van a instalar el nuevo edificio del MIMBU. Se reactivó el imaginario urbano de un barrio, se inventó un nuevo espacio abierto a la imaginación. Entonces, la posibilidad, el Temenos como un memorial efímero, el Temenos como un dispositivo urbano cultural que trabaja desde la emocionalidad, Temenos como una alarma territorial, el Temenos como un espacio museográfico urbano que trabaja en espacios públicos deteriorados. Y luego entra el cuestionamiento que hubiera pasado si hubiéramos tenido más presupuesto, mayor tecnología a la mano y el proyecto hubiera tenido una mayor interactividad. Las torres, por ejemplo, la torre del movimiento, podría haberse pensado desde 3 niveles, mostrando no solo el... Ya. Y luego la torre de la información, que hubiera podido interactuar, y la torre de los deseos. Y se podría haber visto así. Y lo último era citar un fragmento. Los que tienen memoria son capaces de vivir en el frágil tiempo presente, y los que no la tienen no viven en ninguna parte. Nostalgia de la vida. Bueno, pasamos a la segunda ponencia, que es de Lucía Nigro. Se denomina Uruguay Trabaja y Girasoles, dos propuestas de escuela-taller, inclusión de nuevos públicos. Lucía Nigro es uruguaya, es tallerista de expresión plástica y maestra de educación primaria y preescolar, diplomada en gestión cultural por la Universidad Católica de Córdoba. Cursó el ciclo básico de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de la República y actualmente cursa la licenciatura en Ciencias Antropológicas en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Fue docente del Departamento Educativo del Museo Torres García, donde desarrolló propuestas de talleres expresivos para niños vinculados a la obra del artista. Se ha desempeñado como maestra coordinadora pedagógica en CAIF Hogar La Huella y se especializó en primera infancia y en el trabajo con familias. Ha desarrollado propuestas de talleres de expresión plástica con niños en situación de calle y con grupos adultos afrodescendientes. También ha participado en diferentes proyectos socioeducativos de ONG con niños en situación de vulnerabilidad social. Se ha desempeñado en actividades vinculadas con la producción de eventos, museos de noche y también en la Bienal de Arte del Mercosur. Actualmente tiene a su cargo la coordinación del área educativa del Museo de Arte Precolombino e Indígena MAPI, en donde junto con un equipo multidisciplinario desarrolla propuestas de talleres y actividades vinculadas a la temática del museo y a la inclusión de nuevos públicos, desplegando proyectos que promueven el acceso al museo de grupos en situación de vulnerabilidad social con escasa o poca accesibilidad. Cursa en modalidad a distancia el programa Museo y Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Es corresponsable del taller Expresión Plástica Limonada, en convenio con la ONG El Abrojo. Le damos el paso a Lucía, pero antes recordarles que hay dos chicos que están pasando papeles para las preguntas, así que si ustedes pueden completar la hojita y levantan la mano y ellos pueden pasar a buscar las preguntas. Son 20 minutos.
Vengo desde Montevideo, Uruguay, representando al Museo MAPI de Arte Precolombino Indígena, que en esta ocasión pretende presentar uno de sus proyectos que se está desarrollando actualmente desde el año 2011, y que tiene que ver básicamente con una metodología de la escuela taller y de cómo eso ha propiciado y ha facilitado la integración de nuevos públicos que antes no visitaban el museo. Un poco para contextualizarlos en la historia, el Museo MAPI funciona desde el año 2004, el año que viene cumple los 10 años, se dedica a la difusión de las culturas indígenas, pasadas y presentes, y funciona mucho como un puente entre la producción académica y amplios sectores de la sociedad, acercando investigaciones en lo que refiere a la temática indígena, sobre todo en nuestro territorio, en la Cuenca del Plata y también del resto de América. A partir del año 2011, el museo tiene un nuevo director que decide implementar nuevas propuestas y decide dedicarle también al área educativa del museo una energía muy particular, ya que básicamente es desde donde llegan más visitantes. Este año tenemos aproximadamente unos 25.000 visitantes, que en la escala uruguaya es muchísimo. Entonces, bueno, desde ahí la nueva gestión decide impulsar esta propuesta. Los programas que voy a presentar y que hacen a este proyecto de escuela-taller son programas que tienen que ver con capacitación laboral a una determinada población preestablecida, que básicamente está en situación de vulnerabilidad social por distintos temas, ya sea por pobreza, por marginación, por edades que les impiden acceder a una fuente laboral formal, por falta de capacitación, por vivir en calle, y son convenios que se establecen con el Estado, ¿sí? O sea, el Museo MAPI convenia con el Estado y con distintos organismos de este tipo de proyectos a desarrollarse, y tienen que ver con que el edificio del museo es un edificio declarado patrimonial en grado 4, que es el máximo cuidado que se le da a los edificios en el Uruguay. Entonces eso significa que no se pueden hacer básicamente ninguna alteración así muy grande, y como a su vez sus instalaciones estuvieron abandonadas durante mucho tiempo, es necesario empezar a restaurarlas y habilitarlas para nuevas propuestas. Algo importante es que a los participantes que se anotan en este tipo de programas, se les paga un sueldo, ¿no? O sea, es una participación que implica, por un lado, una capacitación, una tarea. En concreto, la que ofreció el museo fue la capacitación en técnicas de restauración de edificios patrimoniales, pero a cambio de aprender y de la tarea que ellos hacen en pro del museo y de la comunidad, el Estado, en estos convenios, establece el pago de un sueldo, y también a su vez se les brindan ciertos talleres de capacitación en habilidades laborales, en estudios, en informática. Los dos convenios que venimos desarrollando son con el programa Girasoles, que depende de la Intendencia de Montevideo, que trabaja con jóvenes, con adolescentes, que están desvinculados del sistema educativo formal, y que la idea es que a partir de esto también retomen esa vinculación. Y Uruguay Trabaja, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, que está recientemente creado con la presidencia del doctor Tabaré Vázquez, que trabaja con adultos, y bueno, es una cantidad mayor, son 35 adultos. Una característica particular que se da en este tipo de proyectos o de convenios con el Estado es que habitualmente quienes desarrollan estas ideas o estas gestiones son ONGs que ya están muy vinculadas con el Estado, que tienen distintos convenios en infancia, en lo laboral, en distintos aspectos sociales, y que ya tienen como toda una trayectoria y un currículum desarrollado en relación a eso. Para el Uruguay, digamos, que un museo se presente como una ONG es algo bastante particular, y que de hecho en su comienzo hizo un poquito de ruido porque costaba como encontrar los caminos para desarrollarlo, pero bueno, lo fuimos encontrando juntos.
yo acá ponía 2 experiencias, una sola apropiación, porque si bien son 2 programas que en lo formal o en lo administrativo tienen características muy distintas, para nosotros en la interna del museo se desarrollaron como muy igualitariamente. Como les decía, la capacitación que tuvieron los participantes tenía el objetivo de la restauración y reacondicionamiento de distintas salas y espacios del museo, lo cual también no es menor porque en un museo de 4.000 metros cuadrados aproximadamente había habilitados unos 1.000 tal vez, como mucho. Entonces toda esta participación de los adultos y de los jóvenes ayudó a que el museo restaurara varias salas y con eso pudiera ampliar la propuesta de exposiciones y otro montón de actividades. Dentro de las tareas que hacían los participantes, quisimos destacar 3, que tiene que ver una con la capacitación que tuvieron con especialistas del museo e invitados. Las capacitaciones tenían que ver con técnicas de restauración y también con involucrarlos con otras actividades del museo. Pero, por ejemplo, para todo el tema de la restauración de los azulejos Pas de Calais y de las molduras, se convocó a una especialista, que es Cristina Lancelotti, que trabaja a nivel internacional y que, bueno, por un vínculo más informal que había del museo con ella, se la convocó para que viniera a dar una charla que fue abierta para todo público, pero que a su vez tenía como público objetivo fuertemente los participantes del programa Uruguay Trabaja. Eso hizo que los participantes de Uruguay Trabaja participaran de una conferencia con gente especialista en el tema, arquitectos, restauradores, diseñadores, etcétera, y bueno, ya eso empezó como a colocarlos a ellos en otro lugar, pasando de ser participantes de un programa social a ser personas que se estaban capacitando en una temática muy particular y en la que en el Uruguay básicamente no existe ninguna capacitación o institución a nivel formal, sino que es más por voluntad o gusto de las personas. En esto también se convocó al arquitecto Sergio Peláez para la restauración de molduras y ornamentos arquitectónicos, que aparte de él había estado vinculado a la primera etapa de restauración del museo en el año 2000, entonces también era como volverlo a invitar, hacerlo partícipe de estos proyectos, y que él nos transmitía que para él era súper importante, porque es una persona mayor, que ya está en plan de retirarse, y que no tenía como a quién también volcar todo su conocimiento. Entonces nos transmitía también lo bueno que era para él poder capacitar un montón de gente joven, que después pudiera salir al campo formal y desarrollar la tarea. Incluso iba con su hija a las capacitaciones, que iba registrando todo como una especie de diario que él también quería dejar. Después, otra instancia bien interesante fue la capacitación que tuvieron con la responsable de la conservación del museo, ¿no? Porque una de las tareas o de las obras que estos integrantes desarrollaban tenía que ver con la futura reserva técnica del museo, o sea, con generar un espacio determinadas características arquitectónicas para que sí funcione la reserva. Entonces, eso que en algún momento parecía solamente tirar paredes, poner determinadas puertas, empieza a cobrar un poco más de sentido cuando la conservadora les transmite también toda la importancia de las tareas que ellos estaban haciendo en relación a la conservación del patrimonio del museo y de todos, en el sentido de que somos un museo que contamos como con un préstamo, estamos cuidando en préstamo un montón de piezas arqueológicas, básicamente. Acá hay una de las imágenes de lo que fue todo el proceso de restauración. Eran azulejos que ahí abajo se ve, estaban pintados totalmente de celeste, y bueno, de a un azulejo por vez se los fue recuperando. Otras de las propuestas a las cuales participaron tienen que ver con los talleres educativos que desarrolla el museo con el público en general, sobre todo con los escolares y con los niños pequeños. Y así fue que hicieron un taller de textiles indígenas, el taller de música latinoamericana y una visita guiada por el museo. Esto también estaba bien interesante porque ellos convivían con estas actividades cotidianamente, o sea, la obra se desarrollaba en paralelo a que los grupos venían y hacían estas actividades, y para ellos eso tenía como un valor así muy importante, ¿no? El a veces ver que venían los grupos con sus hijos o con sus sobrinos, entonces también a ellos hacerlos partícipes de estas propuestas educativas a cargo del equipo del museo tenía como una valoración especial, como que se sentían muy
muy cuidados. Otra de las metas o de los objetivos que nosotros trazamos en este convenio con el Estado fue que las obras que realizaran los programas fueran obras visibles, ¿no? O sea, que no solamente fueran espacios por donde no circulaba público, que podíamos necesitar, sino que también fueran espacios que después, cuando ellos quisieran, podían venir a mostrárselos con su familia, con sus amigos, y que también para el público suponga una gratificación el poder transitar por esos espacios. Hubo una de las obras particularmente que fue así como muy importante, que tuvo que ver con la restauración de una sala para las muestras temporarias, que se inauguró con una muestra que tenía que ver con la obra de Eduardo Galeano, un escritor uruguayo. Y fue una inauguración así como muy, muy grande. Se convocó a las autoridades, se convocó obviamente estaba Eduardo Galeano, y había muchísima gente, y para ellos eso fue como súper, súper gratificante el ver que tanta gente iba también a ver la sala que ellos habían restaurado. De hecho, además se los hizo partícipes de la organización de esa inauguración, y ahí podemos ver que incluso uno de ellos que vive ahí muy cerquita del museo asistió con la cuerda de tambores, como le decimos en Uruguay, que es una práctica así muy común y muy popular, y se los invitó a que recorrían el museo tocando los tambores y tal, y fue así como súper bueno. Ahí podemos ver, por ejemplo, los educadores con los participantes, con sus hijos. Como les decía hoy, la obra tuvo que ver con la restauración de salas para las exposiciones, con la restauración y habilitación de un espacio para alojar la reserva técnica, la instalación de baños y cocinas, que había un solo baño, y con las salas para los talleres educativos con niños y adultos. Esto, como les mencionaba, fue también súper importante porque antes realizábamos los talleres, bueno, en un espacio muy poco adecuado, muy pequeño, que estaba muy estéticamente desagradable, y ellos restauraron toda un ala del museo y la dejaron así como impecable, como este espacio está ahora, para poder habilitar la realización de las actividades educativas. Ahí vemos algunas fotos del antes y del después. Todo esto implica también como que ellos empezaban a ser partícipes de un espacio, ¿no?, que habitualmente es considerado como sagrado, del cual no habían entrado, no lo conocían, si bien había personas que vivían muy cerca, y pudieron traspasar esa puerta y empezar a ser partícipes del museo y de la vida cotidiana de este. Lo cual también no fue algo que se dio casualmente, o sea, para nosotros fue muy importante establecer un vínculo educativo con los participantes, o sea, que vinieran al museo, que tuvieran la capacitación, que se podían ir con herramientas laborales mayores de las que tenían, así fue quedando el espacio, y a su vez también se les transmitió desde el primer día que desde el momento que pasaban la puerta pasaban a ser parte del equipo del museo, lo cual también implica colocarlos como trabajadores del museo y no solamente como beneficiarios de un programa social de acuerdo a las características de vulnerabilidad social que ellos tenían, ¿no? La estrategia fue facilitar, motivar, incluirlos y que lo percibieran empáticamente, o sea, que se sintieran parte, pero desde un punto de vista empático, o sea, que nos sintieran como compañeros del museo, lo cual se daba en las conversaciones de pasillo, en salir a fumar cigarros juntos a veces, en saber los nombres, en esas cosas súper chiquitas y cotidianas. Somos un museo que trabajamos pocas personas, somos 10, entonces todo eso era muy, muy factible de realizarlo. Esto de restaurar espacios visibles, la idea de que todos hacemos el MAPI, fueron como así las dos grandes estrategias para facilitar la apropiación y la pertenencia. Hay una anécdota que siempre la hace el director y nosotros se la copiamos, que tiene que ver con una participante del programa que vive ahí en el barrio y que es vecina del director, y concurrían a la misma biblioteca barrial casualmente. Y la participante, Mariela, se presentó ante la directora del museo, de la biblioteca
como trabajadora del museo. Le dijo, yo trabajo en el Museo MAPI, ¿no? Lo cual para nosotros es, nada, algo tal vez que pueda parecer no muy importante, pero en realidad justamente habla de la apropiación y del sentido de pertenencia que lograban alcanzar algunos de los participantes. Obviamente no fueron todos, pero bueno, sí algunos. La idea de la institución que recibe al público, ¿no? Un poco citando a Luz Meseira, es necesario fortalecer las intenciones de las instituciones sobre la participación social, o sea, cómo recibirla a esa participación social y también cómo la genero, ¿no? Qué cosas estoy haciendo yo y que los procesos sean más democráticos en el sentido de que no solamente sea la sociedad que reclama el participar, sino que también la institución reclame a la sociedad su participación. Acá también vemos algunas de las fotos de lo que fue la restauración de una de las salas temporarias. Y como para concluir, algo que para nosotros es como sumamente importante, es la idea de que el museo se convierta en un actor cultural relevante, ¿no? Que se adapte, que recupere públicos que antes no tenía, que aproveche y no despilfarre las oportunidades y que lo haga también como con perspectivas que sean innovadoras, ¿no? Esta experiencia de la escuela taller empezó con el programa Uruguay Trabaja, siguió con Girasoles, pero en realidad no estaba planificado. O sea, nosotros necesitamos habilitar los espacios, nos parecieron que este tipo de programas nos podían facilitar, que aparte traían consigo la inclusión de estos nuevos públicos que no conocían el museo, pero bueno, así terminó surgiendo la propuesta también de Girasoles, o sea, no había una planificación, sino que también la idea de podernos ir adaptando según las distintas posibilidades que nos brindan también estos proyectos o los distintos convenios con el Estado. No pararnos en el tiempo a seguir siempre con el mismo vínculo con el Estado, sino como también gestionando nuevos proyectos. Acá esta fue la inauguración de la reserva, el espacio de la reserva que va a alojar futuramente a la reserva tecnológica. Y como así, para concluir, una idea que surgió a partir del cierre de estos programas, ¿no? Porque duran unos 6 meses, otros 10 meses. En la última instancia surgió de parte de un compañero la idea de que se pudiera hacer con estos programas también una muestra del proceso que ellos mismos realizaron en el museo. Entonces, a fines de este año se va a realizar esa muestra del programa Girasoles, del programa Uruguay Trabaja, en donde los curadores van a ser los propios participantes, o sea, ellos van a decidir qué es lo que van a mostrar de sus procesos, tomar fotografías, seleccionar los textos juntos con el responsable de las muestras temporarias, y de alguna forma armar esto también que hablábamos hoy, del guión museográfico de esa muestra en particular entre todos, ¿no? Los elementos que nosotros veíamos como también que íbamos detectando de que se daba esta apropiación, así como yo comentaba la anécdota de Mariela, también se veía mucho en las redes sociales, en las visitas después que terminaba el proyecto originario, las visitas que hacían los participantes, ¿no? Al museo, así como casualmente pasé por acá y paso a saludarte, y también los reencuentros en el barrio, ¿no? Porque hay muchas personas que viven muy cerca del museo, entonces acá, por ejemplo, en el perfil de Facebook de los jóvenes, vemos que dice, estudió en MAPI Museo, trabaja en MAPI Museo, las tortas que pudieron cocinar, y también los comentarios, ¿no? Ahí justo está Mariela también comentando el gran recuerdo que le trae todo ese proceso cuando lo ven transcurrir con otros nuevos participantes. Esta es otra de las participantes de Girasoles. Y bueno, y como cierre eso, la idea de que para el museo fue súper gratificante haber sido parte de estos programas y en realidad creemos que todos los que estuvieron involucrados tuvieron sus éxitos y de parte del museo están como los espacios restaurados, pero también la idea de esta gente que antes era lejana y que ahora es
parte de la casa y un público más del museo. Y ahora pasamos al último expositor de la mesa, Rafael Chavarría, quien va a exponer sobre la experiencia del proyecto Red de Sitios de Memoria para la Promoción de los Derechos Humanos y el Fortalecimiento de la Democracia. Bueno, Rafael Chavarría es gestor cultural, profesor de Historia y Geografía de la Universidad de Santiago de Chile, magíster en Gestión Cultural de la Universidad de Chile. Actualmente es académico y coordinador para la licenciatura en Historia con mención en Gestión y Administración Sociocultural del Departamento de Historia y asesor en temas de programación cultural para la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio en la Universidad de Santiago de Chile. Fue gestor cultural de la Biblioteca de Santiago, desarrollando talleres de diseño, programación y ejecución de proyectos y programas culturales. También ha reeditado el libro Tiempos de Dolor, Tiempos de Esperanza, los Derechos Humanos en la Universidad Técnica y la USACH, 1973-1990. Ha sido gestor de una serie de proyectos y programas culturales ligados a los derechos humanos, las artes escénicas, la fotografía y las artes visuales. Es responsable por parte de la Universidad de Santiago del proyecto Red de Sitios de Memoria para la Promoción de los Derechos Humanos y el Fortalecimiento de la Democracia, financiado por fondos de la Unión Europea y realizado en conjunto con la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y la Fundación Patrimonio Nuestro. Y, por último, es miembro del equipo de gestión del Festival de Cine Documental de Chiloé. Ahora podemos dar comienzo a la ponencia. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Buenos días, perdón, a todas y a todos. El proyecto Red de Sitios de Memoria para la Promoción de los Derechos Humanos y el Fortalecimiento de la Democracia, cuyo responsable corresponde a la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y en donde participaron como socios la Fundación Patrimonio Nuestro y la Universidad de Santiago de Chile, en el caso del último, mediante el Departamento de Historia y su programa de Gestión y Administración Sociocultural de su licenciatura. En este marco, se hará conocer la experiencia realizada a partir del papel realizado por dicho departamento, que contó con el apoyo económico de la Unión Europea y su programa para la democracia y los derechos humanos, con acciones conjuntas realizadas en las ciudades de Santiago, Valdivia y Punta Arenas. Para el diseño de este proyecto, estuvieron presentes por parte de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, Carolina Aguilera y Luis Alegría. En su ejecución de la Fundación Patrimonio Nuestro, a cargo de José Osorio, y por parte de la Universidad de Santiago estuvieron Rafael Chavarría, quien les habla, y las estudiantes en práctica Macarena Castillo, Pelusa Doenich, Stephanie Peña, María José Pérez, Giovanna Pontigo, Paulina Sepúlveda y Marina Valdés. Es gracias a su trabajo que es posible dar a conocer esta experiencia. Esta reseña, lo que hoy día comentaré, corresponde a una sistematización y síntesis del diseño e informes finales de dicho proyecto. Este proyecto se enmarca en la promoción de microiniciativas de memoria, reflexión y conciencia colectiva sobre hechos y sitios traumáticos para la democracia chilena. Es decir, tiene como objetivos apoyar el desarrollo y consolidar espacios públicos patrimoniales que contribuyan a fortalecer una cultura de respeto a los derechos humanos. En este caso, se pone especial énfasis en la conformación de una red de actores de la sociedad civil vinculada al rescate, transmisión y preservación de sitios de memoria donde se perpetraron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet y que trabajan en la promoción de los derechos humanos y la democracia. Si bien estos sitios de memoria participan de diversas actividades conjuntas a nivel local, este proyecto tiene por objetivo articular una red de sitios a escala nacional, con el objeto de fortalecer la gestión de sus sitios a partir del desarrollo de microproyectos en cada uno de ellos. Desde la apertura de Villa Grimaldi en 1994, uno de los recintos emblemáticos de la dictadura, se han reconocido, recuperado o abierto otros 9 lugares de similar significado a lo largo del país, sobre los cuales se han desarrollado acciones de memoria, patrimonio y diálogo ciudadano, a saber, Lunes 38, Espacio de Memorias, Casa de Memoria, ex José Domingo Cañas, Museo Estadio Nacional, Memoria Nacional, NIO 20, 3 y 4 Álamos, Estadio Víctor Jara, ex Estadio Chile,
Casa Museo Ex Clínica Santa Lucía, Casa de la Memoria y Museo de Derechos Humanos de Valdivia, Casa de los Derechos Humanos de Punta Arenas, ex Palacio de las Sonrisas. A diferencia de los memoriales de derechos humanos derivados de las políticas de reparación simbólica implementadas por el Estado, los ex recintos de detención convertidos en sitios de memoria desarrollan acciones dirigidas a un público amplio y no únicamente a las víctimas directas del terrorismo de Estado. Por otra parte, el Estado chileno ha reconocido la importancia de estos lugares a través de la tuición legal y la declaratoria de monumento nacional a la mayoría de ellos, y en algunos casos se ha comprometido parte del presupuesto fiscal para su mantención. De esta manera, los sitios de memoria relacionados a las violaciones de derechos humanos han adquirido el carácter de patrimonial y de bien público, y aunque comparten ciertas características con otro tipo de patrimonios, se han inaugurado un campo patrimonial específico. Estas condiciones hacen que los lugares de memoria dispongan de un amplio potencial para transformarse en sitios de conciencia, capaces de aportar tanto el conocimiento y reflexión crítica sobre el pasado, como el fortalecimiento de una ciudadanía comprometida con los derechos humanos y la democracia en el presente, toda vez que las acciones desarrolladas en ellos usan la memoria para promover la conciencia sobre dilemas actuales. Algunos sitios de memoria se han articulado recientemente en el año 2010 en una coordinadora de organizaciones de memoria y derechos humanos en Santiago, en la que participa Villa Grimaldi, Lones 38 y José Domingo Cañas, entre otros sitios. Esta asociación tiene por objeto realizar acciones coordinadas frente a situaciones coyunturales que afectan a las organizaciones de memoria y derechos humanos, por ejemplo, en el plano judicial. Sin embargo, no se ha logrado desarrollar un trabajo sistemático que apunte a la elaboración de diagnósticos de necesidades, a la transferencia de experiencias, ni sobre estándares mínimos de gestión patrimonial para estos sitios y de estrategias para la relación con actores estatales. La articulación de una red de sitios de memoria será de carácter nacional y permitirá fortalecer el trabajo asociativo de una red local y de escala nacional, así como el desarrollo de microproyectos específicos. Entonces, el proyecto conforma y activa una red para la promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia, los que elaboraron un plan de formación y apoyo a la gestión de sitios de memoria con el desarrollo de 7 microproyectos. Quienes participaron del proyecto son las organizaciones a cargo de la gestión de sitios de memoria que conforman la Red Nacional de Sitios de Memoria. Dicha red está integrada por 8 organizaciones encargadas de gestionar sitios de memoria vinculados a ex recintos de detención y tortura, de 3 regiones de Chile. En la región metropolitana se encuentra la Corporación 3 y 4 Álamos, la Fundación 1367, Casa de Memoria ex José Domingo Cañas, Sitio de Memoria NIO 20, Casa de Memoria Alberto Bachelet, se denomina, Corporación Paine, un lugar para la memoria, Casa Museo de Memoria ex Clínica Clandestina de Santa Lucía, Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Valdivia, Casa de la Memoria de Valdivia, Dawson 2000, de Agrupación de Derechos Humanos de Punta Arenas, Casa de los Derechos Humanos, ex Palacio de las Sonrisas y Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. Estas organizaciones, producto del proyecto, podrán desarrollar un microproyecto destinado a la promoción de los derechos humanos y fortalecer la gestión del sitio como espacio de reflexión y conciencia colectiva en torno a los graves hechos ocurridos a las violaciones a los derechos humanos. Además, se generarán aprendizajes en los siguientes temas estratégicos: gestión institucional y gestión del patrimonio de los sitios, además de la educación en derechos humanos y reparación simbólica. Este aprendizaje surgirá de los talleres temáticos contemplados, así como de los talleres con expertos, encuentros locales y nacionales. El proyecto además comprendió la transferencia de experiencia y conocimiento de las organizaciones con mayores niveles de desarrollo a las con menores niveles de las distintas áreas de gestión institucional y de gestión patrimonial. A la vez se permitirá articular esfuerzos que hasta el momento se han mantenido aislados, promoviendo la sinergia y la colaboración, que en el mediano plazo significará un mayor empoderamiento individual y colectivo. El proyecto se orientó a fortalecer el trabajo de los sitios a partir del desarrollo de un plan de formación en sitios de memoria, la realización de un microproyecto en el sitio junto a la colaboración y aprendizaje de otras experiencias nacionales, así como de los procesos de asociatividad del trabajo en red. En particular,
La Fundación Patrimonio Nuestro ampliará su quehacer hacia un nuevo tipo de patrimonio emergente, vinculado al rescate de la memoria sobre la dictadura en Chile. Ello le permitirá incorporar nuevas miradas y fortalecer su trabajo de rescate patrimonial con un enfoque en la promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia. Por otra parte, la Universidad de Santiago, mediante su licenciatura en Historia, Convenciones de Gestión y Administración Sociocultural, mejorará su gestión a partir de la apertura de nuevas posibilidades para que sus alumnos realicen prácticas y pasantías profesionales en un ámbito que permite fortalecer su misión institucional, participando en el diagnóstico de sitios y sistematización histórica, apoyando el diseño propuesto de agenda de talleres, intervención, tanto en gestión cultural como patrimonial, edición de contenidos para soporte de difusión y apoyo al desarrollo de los microproyectos. El proyecto se desarrolló a partir de un conjunto de actividades que apuntaron a cumplir con los objetivos y resultados propuestos. En una primera etapa, se realizó un encuentro de las organizaciones convocadas a participar de la red, aquí en este mismo lugar, en el museo, no en esta sala. Luego se realizaron 4 talleres en gestión patrimonial y comunitaria, de carácter intensivo, en torno a las siguientes temáticas clave para la gestión de los sitios. En primer término, el diagnóstico de necesidades, luego construcción de relatos y dinámica de visitas guiadas escolares y estudiantes universitarios en sitios de memoria, luego construcción de archivos testimoniales y documentales en sitios de memoria, para finalmente concluir con la formación en gestión del patrimonio tangible en sitios de memoria y formulación, desarrollo y evaluación de proyectos sociales para dichos sitios. En la segunda y tercera parte del proyecto, cada organización desarrolló un microproyecto ajustado a sus necesidades particulares según el diagnóstico realizado. Para la ejecución de cada microproyecto, existió un profesional a cargo del mismo en cada sitio, así como un estudiante en práctica, continuamente acompañado por profesionales de la USACH y de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, además de la Fundación Patrimonio Nuestro. Para el proyecto, 7 estudiantes en práctica realizaron durante el año 2012 el apoyo al diseño de microproyectos para relevar estos sitios patrimoniales, apoyando además en su gestión y generando planes de difusión. Y gracias a ellas que este proyecto resultó en gran parte a las chicas que yo comenté en un principio. Entre los microproyectos diseñados y algunos adjudicados se encuentran diseño y adjudicación del proyecto de una biblioteca comunitaria para el sitio de memoria Exnio 20, puesta en valor de la colección pictográfica presente en la Casa Museo Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía, Ex Clínica Clandestina Santa Lucía. Apoyo en la habilitación de la página web institucional de la Casa de Memoria José Domingo Cañas y diseño de una propuesta de recopilación de información de los visitantes, visita guiada y actividad de extensión. Apoyo en el sitio de Memoria 3 y 4 Álamos con el guión de las visitas guiadas y de la misma manera ocurre para el Memorial de Paine, para finalmente realizar diagnósticos sobre los sitios de memoria en las ciudades de Valdivia y de Punta Arenas. Para efectos de esta presentación, solamente describiré 2 casos. La de la Casa Museo Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía, Ex Clínica Clandestina Santa Lucía, y el de la Corporación Paine, un lugar para la memoria. Voy a mostrar una imagen que creo que resulta interesante sobre Santa Lucía. Esa es una imagen que corresponde al año 1972, que salió publicada en La Tercera, uno de los 2 diarios que existían solamente después del golpe de Estado, el 22 de septiembre. La ex clínica Santa Lucía es un lugar bastante interesante porque en ese minuto están los militares tirando los libros. Fue una acción que se realizó en conjunto en todo el sector céntrico de Santiago y corresponde en ese minuto, la clínica era la sede del MAPO, ¿ya? Uno de los partidos principales de la Unión Popular. Después de que fue la sede del MAPO esa clínica, funcionó como una sede clandestina de sitio de tortura. O sea, e incluso también fue la oficina de algunos personajes emblemáticos durante la dictadura. O sea, del famoso Guatón Romo tenía su oficina en el 3er piso de esta clínica. Ahí está en la actualidad. Hoy funciona esta clínica como un sitio de memoria, como casa museo y también como sede de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Bueno, voy a comentar brevemente el caso de la ex clínica Santa Lucía.
El lugar donde se diseñó el proyecto corresponde a la Casa Museo ex Clínica Clandestina Santa Lucía, ubicada en Santa Lucía 162, justo al frente del cerro, en la comuna de Santiago. Este edificio durante la dictadura estaba destinado a la atención de los funcionarios de la DINA y a sus familiares. No obstante, su principal función era la de recuperación de los presos políticos que se encontraban heridos y con riesgo de muerte tras su detención y o tortura, además de ser un centro de interrogación. Es preciso especificar que actualmente en el edificio de Santa Lucía número 162 convergen tres ámbitos que le otorgan una gran riqueza al espacio, así como a la organización. Estos tres ámbitos son el sitio de memoria, la Casa Museo y la Comisión Chilena de los Derechos Humanos, los cuales se potencian y le entregan una característica particular al espacio, tanto histórica como cultural, siendo un aporte a la recuperación y la revalorización de la memoria histórica de Chile en relación a la lucha por los derechos humanos y a los actos discriminatorios vividos en nuestro país en décadas pasadas, así también como en la actualidad. Al interior de la Casa Museo se encuentra una colección pictográfica que resguarda 30 pinturas, 7 dibujos y 5 collages, además de 4 grabados, los cuales tienen como tema central la violación de los derechos humanos en la dictadura. Las obras pertenecen a destacados artistas nacionales como Rosel Bru, Nemesio Antunes, Gracia Barros, Carlos Maturana, Bororo, Patricia Radel, José Balmes, entre otros. Actualmente, algunas de estas obras se encuentran expuestas en el segundo, cuarto y quinto piso. No obstante, no hay una disposición de acuerdo a los lineamientos establecidos por la museografía, donde las obras no presentan una ficha técnica detallada que permita al visitante interiorizarse más en el significado y contexto en el que se crearon. A su vez, tampoco hay un orden temático, ni por corriente artística, por lo cual no permite resaltar la muestra pictográfica y tampoco atraer el interés del público. La muestra está articulada principalmente más con un sentido de decoración que con una visión museográfica, lo cual genera que cuando un visitante recorre el edificio no establece una conexión con las obras, pasando muchas veces estas desapercibidas. Asimismo, en la Casa Museo no hay antecedentes claros y fidedignos sobre la formación de la colección pictográfica, específicamente referente al contexto y condiciones en el que se llegaron a esta obra. Por consiguiente, ninguna de las obras posee la donación legal por parte de los artistas, aspecto que dificulta la realización de proyectos en torno a la colección, así como de la posesión legal por parte de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Otro aspecto a considerar de la situación actual de la colección pictográfica es que las obras han sido restauradas solo una vez, esto fue el año 2010. Sin embargo, las personas de la organización no tienen conocimientos técnicos sobre la conservación de las obras, por lo que en la actualidad es posible apreciar un incipiente deterioro. Es por ello que, considerando el contexto en el cual se configura el sitio de memoria, es que el proyecto se basó en la puesta en valor de la colección pictográfica presente en la Casa Museo ex Clínica Clandestina Santa Lucía, para salvaguardar la colección y potenciarla como un referente en torno a la promoción y defensa de los derechos humanos, para que en el futuro se puedan llevar a cabo exposiciones que permitan visibilizar la colección pictográfica y su consecuente generación de posibles audiencias. La colección se presenta como parte del patrimonio. Es por ello la importancia de que la ciudadanía pueda conocerla y apreciarla, donde estudiantes, pasando por personas ligadas al arte, hasta vecinos, tengan la posibilidad de conocer a través de las pinturas una mirada a partir de los propios artistas que experimentaron la violación de los derechos humanos, conectándose a su vez con la historia del sitio. La realización de este proyecto fue fundamental para dar solución a la problemática en cuestión. En primer lugar, debido a que es relevante la promoción, respeto y defensa de los derechos humanos, y es por ello que la colección pictográfica se transforma en un testimonio material que permite el rescate de la memoria, debido a que dan cuenta de un contexto específico y trascendental en la historia de nuestro país. Considerando su relevancia histórica y patrimonial, se hace necesario que se tenga un conocimiento sobre estas obras artísticas específicas, de forma que a través de ellas puedan valorizarse nuestra memoria histórica. Entre los resultados del microproyecto están el de catalogar las obras pictográficas, realizar el saneamiento legal de las obras, de estas mismas obras, y el de contextualizar históricamente la colección pictográfica. Tengo otro caso que es bastante extenso, pero debido al horario que me están acá diciendo que no puedo seguir más, tenía el caso además de Paine, pero yo lo invito después a leer el texto que va a salir publicado, que también habla sobre el caso de Paine, que si bien no es un sitio de memoria, es un memorial,
pero resulta bastante interesante a propósito de la pedagogía y la memoria que se está realizando en dicha comuna. Eso, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es para Claudia Vergara, sobre el memorial efímero, y dice: el proyecto generado desde la arquitectura hacia la comunidad, ¿existieron reuniones previas con la comunidad? Si el proyecto interviene en la comunidad, ¿nace de un diálogo y necesidad comunitaria? ¿Se puede fortalecer la intervención desde otras perspectivas como las ciencias sociales? Vale. Si existieron reuniones previas con la comunidad. Bueno, yo entrevisté a primero a los afectados de la tragedia, hablé con ellos, con todos los que estaban en los sitios en el sitio Goldío y en el Palacio Subercaso. Y especialmente me dediqué más a hablar con los afectados de acuerdo a la parte comercial, porque luego como de la tragedia fueron muchos negocios que fueron perdiendo fuerza. Entonces hablé con la gente de los negocios respecto a eso, pero pero personalmente. Entonces nunca fue como una reunión grupal en que los junté a todos y que se generó un diálogo entre todos. No, fue reuniones particulares. Y respecto a la pregunta si nace de un diálogo y una necesidad comunitaria, en verdad nace desde una anécdota bien personal que siempre pasaba por ahí, y bueno, me daba cuenta que siempre pasaban personas y encendían velas a la animita. Y puede que no sea desde el diálogo y de la necesidad de la comunidad, pero nace desde muchos turistas, que una vez escuché a un turista que hablaba acerca, bueno, ¿qué será este lugar? ¿Será un estacionamiento?, decía. Y bueno, ahí yo me hice como que no había una ignorancia muy grande desde el turista y desde el mismo de las personas que estaban ahí, de qué es lo que había pasado en el lugar. Y la pregunta si es que se puede fortalecer la intervención desde otras perspectivas como las ciencias sociales, yo pienso que de todas maneras. Yo siento que fue la parte un poco más coja que me quedé, que el proyecto se podría haber enriquecido mucho si hubiera intervenido otras áreas, si hubiera sido interdisciplinario. Bueno, gracias, Claudia. La siguiente pregunta es para Rafael y dice: ¿sabes si hay siquiera un trabajo museográfico o una obra monolito que recuerde los hornos de Lonquén? Hay un programa de memoriales para víctimas de violaciones de derechos humanos y por lo que tengo entendido, sí, hay un pequeño memorial en la zona del horno de Lonquén, un monolito. Ahora, lo que me pregunta si hay un trabajo museográfico en torno al horno de Lonquén, eso lo desconozco, ¿ya? Para Pamela Ramírez. Pero yo te sugiero, hay un texto bastante interesante que recorre todos los memoriales desde la primera región hasta la zona de Punta Arenas. Memoriales que no solamente se realizan en cementerios, sino que en los lugares mismos donde ocurrió violencia política. Así que lo puedes buscar, resulta bastante interesante. Sobre esto hay un memorial que quiero rescatar, que se rescató, que se hizo hace alrededor de unos 10 años y se rescató hace poquito, yo diría el año pasado, que es el Memorial de Mujeres Víctimas de Violación de Derechos Humanos. Este memorial está ubicado en la Alameda, en un lugar que uno pasa siempre, pero es poco visible, que está justo en la intersección de Alameda con la Panamericana, justo arriba del Metro Los Héroes. Y que para todas las manifestaciones del año 2011, incluso algunas partes se rompieron y fue rayado, y el año pasado se recuperó. Así que lo pueden ir a visitar, es interesante. En ese proyecto estuvo, me parece, la Villa Grimaldi en sus inicios con uno de sus directores en aquel entonces, que era Rodrigo del Villar. Eso.
Bueno, para Lucía Nigro hay 4 preguntas, pero ella va a abstraer las 4 preguntas va a hacer una buena resumen de ellas. La primera, ¿hay algún plan de réplicas del programa Girasoles Uruguay? ¿Trabaja en otro espacio del Museo MAPI o en otro ámbito, otro museo, espacio similar, algún espacio del MIDES, que es el Ministerio de Desarrollo Social? ¿Cómo fortalecer la propuesta escuela-taller para que no quede solo en torno a la recuperación de un espacio específico, sino que los ya capacitados puedan seguir desarrollándose en otros proyectos? ¿Será una red de espacios a recuperar un buen soporte para la continuidad de estos trabajadores? ¿Cuáles fueron los organismos que financiaron el proyecto y cómo se coordinaron para desarrollar la iniciativa? ¿Existen otros proyectos similares en ejecución? Y por último, ¿dónde están hoy los participantes de las acciones en el museo? ¿La experiencia les creó oportunidades de trabajo y cambio social y económico? Eso. En cuanto a la posibilidad de replicar el programa, los distintos programas fueron trabajando en distintos espacios del museo. Es nuestra intención repetir Girasoles a partir de finales de este año tal vez y poder hacer otros Uruguay Trabaja. No depende solo de las intenciones del museo, sino del convenio con el Estado y alguna ONG que está intermediando. Pero es la intención, sí, nos interesa seguir habilitando espacios del museo. En cuanto a si otro museo tomó la propuesta o la replicó, fue el primer espacio no escuela o no hogar infantil que toma este tipo de programas. Sabemos que hubo un museo de la Intendencia, dependiente de la Intendencia de Montevideo, que está intentando hacer lo mismo también, porque es la única posibilidad a veces de hacer obras, ¿no?, para los museos con espacios grandes. ¿Cómo fortalecer la propuesta de la escuela? Escuela-taller, para que puedan vincularse a otros proyectos. De parte nuestra y de los educadores junto conmigo, los vinculamos a otras propuestas laborales a la salida, ¿no? O sea, se establece como el contacto con las redes sociales para que puedan quedar vinculados a otros proyectos. A veces se dio, a veces no. Fueron pocos los que quedaron vinculados por temas de distancias, tiempos, intereses, posibilidades. Después, en cuanto a la financiación básicamente se da desde el Estado, o desde la Intendencia de Montevideo, o desde uno de los ministerios, que es el enfocado a la parte social, Ministerio de Desarrollo Social, el MIDES. Igualmente hay una contrapartida de que el museo tiene que poner los materiales. El Estado paga los sueldos, los educadores, cuestiones que tienen que ver con uniformes, seguridad, etcétera, etcétera, y el museo debe habilitar el pago de los materiales en concreto para la restauración, que aparte eran súper específicos algunos. Entonces, bueno, ahí el museo fue buscando la forma de irlo costeando. En algunos casos se pudo completar toda la obra y en otros, por falta de presupuestos, no se pudo completar. En cuanto a la actual, ¿en dónde están hoy los participantes? Es bien interesante, si les creó oportunidad de trabajo. En algunos casos sí. Nosotros al cierre de cada programa hacemos un mini brindis y especialmente invitamos a los empresarios vinculados a la parte de restauración y de arquitectura. Tiramos todas nuestras redes para que asistan a ese evento. Invitamos también a uno de los miembros de la Fundación MAPI, que es un arquitecto muy reconocido y que entonces está muy metido en el ambiente, como un poco para tentar, ya que en lo que tiene que ver con los trabajadores de la construcción, no existe capacitación en el área de restauración. Y en el barrio Ciudad Vieja, que es donde está emplazado el museo, hay muchas obras de restauración y no tienen personal calificado. Entonces, bueno, hemos tirado algunos puentes y en algunos nos ha ido bien y en otros a veces no tanto. De hecho, el arquitecto que yo mencionaba que les dio la capacitación en restauración de molduras captó a algunos de los jóvenes y supuestamente se los va a llevar a trabajar con él en breve en una obra muy grande que va a empezar. Este tipo de programas no generan un cambio económico en las participantes. Eso es algo así duro y real, ¿no? Lo que generan es un cambio en cuanto a su capacitación, salen con mayores habilidades en cuanto a la técnica de restauración y en cuanto al proceso grupal de participación y de contención que se da en esa experiencia, ¿no? En algunos casos es la primera experiencia de trabajo formal, entonces, bueno, hay que educar también sobre ello y en cuanto a qué se van con ese capital. No mejora su situación económica porque los sueldos son muy bajos durante ese tiempo
sí la sostienen de otra forma, pero no hay un cambio en cuanto a su capital económico grande, tampoco podemos estar diciendo cosas que no son. Bueno, queremos agradecer la participación de Rafael, Claudia y Lucía y los invitamos para más tarde a lo siguiente. Muchas gracias.